Iban recibiendo la vida del Señor, iban siendo formados en un entorno muy familiar. Entonces, cuando estamos hablando de que Pablo iba por todas estas lugares, todas estas ciudades, a todos estos lugares donde él llevaba el evangelio, él llegaba y establecía la iglesia como apóstol que era, y ahí quedaban las personas a merced y a todo lo que era la dirección del Espíritu Santo. Ahí las personas iban creciendo en ese entorno. Ahí llegaban después las cartas que Pablo enviaba, los apóstoles enviaba, y las cartas eran leídas. Recuerde usted que no todo el mundo sabía leer en aquella época. Y Pablo mandaba las cartas, y Pablo mandaba también en algunas ocasiones a alguno de su equipo apostólico a que siguiera reafirmando y confirmando a la iglesia. O sea que todo era muy sencillo, pero cuando Pablo iba, y Pablo se iba, atrás venían los mismos judíos, atrás venían los judaizantes, atrás venían los judíos que andaban viendo la libertad en la que se movían los cristianos, y a esos que venían atrás, esos judíos que venían atrás, querían meter a los cristianos, a los convertidos, a los gentiles recién convertidos, les querían llevar la ley y querían que ellos cumplieran con la ley y que se volvieran operadores de la ley y que su fe en Cristo fuera más la ley también como requisito para salvación. Entonces había un gran problema, ¿no? Pablo se estaba enfrentando a un gran problema en todo lugar donde iba. Antes de ir a Roma, por eso es que él quiere poner las cosas claras, porque él sabía que muchos judíos tenían preguntas, y si venían detrás de él los judaizantes, o ya los judaizantes y habían ido a Roma, pues él tenía que poner en claro todas esas interrogantes que tenían, ¿no? Los judíos tenían interrogantes como lo que Pablo está tratando en el capítulo 9. ¿Cómo así? Se preguntaba un judío, ¿cómo así que si ya llegó la promesa, si ya llegó, Moisés habla de un profeta prometido, y si ya llegó ese profeta al cual teníamos que seguir, se supone que todo Israel debía seguir a Cristo, que era ese profeta que Moisés habló de él. O sea que toda la nación de Israel debería de estar en ese contexto, pero eso no era lo que estaba pasando. Eso no era lo que estaba pasando. El número de los conversos judíos era muy pequeño. Era un pequeño grupo reducido. Entonces, ellos tenían la pregunta de si nosotros somos el pueblo elegido, si nosotros como pueblo fuimos predestinados, vamos a decirlo así, a tener todas las bendiciones y las promesas de Dios. ¿Por qué entonces ahora no estamos viendo que está ocurriendo eso? Y eso es lo que Pablo está explicando en la carta a los romanos. Y nosotros hablábamos de una llave, si usted quiere llamarlo una llave es la llave es un instrumento que nos permite a nosotros abrir y correr una puerta. Y aquí lo que Pablo está haciendo con el capítulo 9, específicamente el versículo 6, nosotros habíamos dicho que el versículo 6 del capítulo 9 de Romanos, ahí estaba la llave que nos permite poder entender todo el capítulo. ¿Y qué es lo que Pablo dice? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Casi que Pablo ahí está respondiendo la pregunta a todas esas dudas que habían de por qué todo Israel, toda la nación étnica, todos los que nacieron de sangre judía, todos los que nacieron y los que venían de esa línea, ¿por qué no habían entonces llegado a experimentar y a ver la salvación que estaba ahora en Cristo? Y lo que Pablo va a decirles a ellos es que no todo, mire lo que dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Eso lo hemos estado tratando, hermanos. Y Pablo va a desglosar y va a mostrar cómo ellos, al entender esto,
tenían que darse cuenta que en el nuevo pacto, bajo el nuevo pacto, Dios sí seguía en su corazón, en su deseo y en su propósito. Él sí tenía en su corazón al Israel que Dios tiene en el corazón. Pero lo que Pablo está diciendo es que el Israel que Dios tiene en su corazón no solamente es una nación limitada, no es solamente un pueblo, no es solamente hombres nacidos en una etnia judía, sino que el verdadero israelita abarca más allá de lo que ellos se habían imaginado. Bajo la luz del nuevo pacto, usted tenía que entender las promesas de Dios, viendo ahora a Cristo y entendiendo cuál es el deseo de Dios. Y el deseo que Dios ha tenido verdaderamente es que todos fijen la mirada en su Hijo Jesucristo. Y ahí lo que Pablo está diciendo es que para fijar la mirada en el Hijo, todos, sean judíos o sean gentiles, tienen que tener fe. Y que en el nuevo pacto es por la fe. Y que un verdadero israelita es el que entra a ser parte de ese Israel de Dios por la fe. Eso es lo que está diciendo Pablo, hermano. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Y entonces, otro argumento que él va a tratar es el argumento que se encuentra allí en el versículo 16. Vamos allá al versículo 16 de Romanos capítulo 9, versículo 16. Dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Escucha, hermano, eso. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo allí, hermanos? Si ustedes contextualizan este pasaje de lo que hemos venido hablando, usted va a poder comenzar a tener la interpretación y la visión de aquellos hermanos que dicen que Dios ha escogido para salvación a todo aquel que él ha querido. A algunos les ha dado fe, pero a otros no les ha dado fe. O sea que, como quien dice, Dios escoge a unos para salvación y a otros para condenación eterna. Eso es lo que se llegaría a pensar si ustedes contextualizan los pasajes claves que estamos viendo en Romanos 9. Pero cuando usted comienza a verlos en todo el contexto que lo hemos estado leyendo, porque lo hemos estado leyendo y viendo desde el contexto mediato y desde el contexto general. El contexto mediato está en todos los capítulos 9, en el capítulo 8 y desde el capítulo 1 de Romanos. Y en el contexto general es todo lo que la Escritura dice, toda la Escritura revela. Entonces aquí tenemos que darnos cuenta de algo. Volvemos a tomar este asunto, hermanos. Vamos a volver a tomar este asunto. Dios predestinó. ¿A quiénes predestinó? ¿Cómo fue que Dios predestinó? Yo quiero que nos vayamos allá un ratito a Efesios capítulo 1, del versículo 8 al 12. Vamos allá. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. No deje Romanos. Solamente vamos a alejarnos para ver esta aclaración que el mismo Pablo, hablándole a los Efesios, que es una iglesia madura. La carta a los Efesios fue escrita a una iglesia que se considera que es una iglesia madura, ¿no? Una iglesia es tan madura como los que están colocados por el Señor son maduros. O sea, que eran hermanos que habían tenido una gran revelación, un gran acercamiento al Señor, que habían sido consagrados, que habían trabajado por amor al nombre del Señor, que tenían dones espirituales y que habían podido discernir entre quienes eran apóstoles y quienes no eran. Eran unos hermanos que tenían un ejercicio muy especial a nivel espiritual. Y usted va a ver cómo en la carta de los Efesios, que es una carta también bastante nutrida en cuanto a la revelación, usted va a ver lo que Pablo va a decir aquí en el versículo 8 al 12. Mire lo que va a decir Pablo del versículo 8. ¿Me lo puede leer un hermano? No sé si el hermano Wilson, que está por ahí, ¿me puede leer, hermano Wilson?
Sí, mi hermano. ¿Me escuchas bien ahí? Te escuchamos, hermano. Bueno, desde el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Bendito sea. Amén, hermano Wilson. ¿Cómo les parece a ustedes, hermanos, lo que está diciendo el apóstol aquí, Pablo? Mire lo que él está diciendo, ¿no? Preste atención. Dice que él nos da a conocer cuál era el misterio que estaba escondido, el misterio de su voluntad. Y el misterio de su voluntad tiene que ver con lo que a Dios le ha placido. Y él se ha propuesto, Dios se ha propuesto algo. ¿Qué es lo que se ha propuesto? El versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuándo ha comenzado el Señor a reunir todas las cosas en Cristo? ¿Cuándo comenzó, hermanos? ¿Cuándo comenzó el Señor a reunir todas las cosas en Cristo? ¿Cuándo? Es una pregunta, ¿no? Del mundo. Desde la fundación del mundo. Bueno, desde la fundación del mundo. Desde su muerte. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde que Cristo cumplió su obra de redención y resucitó y ascendió. Amén. Amén. Muy bien. Germán. Sí, creo que sí, desde que la realidad del nuevo pacto fue establecida. La realidad del nuevo pacto comenzó en la muerte y más que en la muerte, en la resurrección de Cristo. Desde ese momento, el Señor comienza a correr lo que se considera como la era final. Esa es la era final. Cuando usted oye las escrituras, cuando usted lee las escrituras, hermanos, usted siempre va a escuchar que aún los apóstoles hablaban y decían que estábamos en el final de los tiempos. No es que el final de los tiempos, como algunos consideran, y usted lo ve tanto en internet, algunos dicen que estamos ahorita al final de los tiempos, hermano. El final de los tiempos comenzó desde hace 2000 años, más de 2000 años. Allí, en la resurrección de Cristo, arranca, en la venida del Espíritu Santo, arranca la era final. Desde ahí arrancaron los últimos tiempos. Y desde ese momento, todas las cosas, porque dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bendito sea el Señor. Porque Dios quiso en Cristo comenzar a reunir todas las cosas. Acuérdese que hubo un divorcio que el hombre experimentó en la caída. Los cielos y la tierra estaban unidos en el hombre y en toda la creación estaban unidos, pero debido a la caída hubo un divorcio entre los cielos y la tierra, y todas las cosas de los cielos quedaron arriba y todas las cosas de la tierra quedaron abajo. Y entonces ese propósito que tenía Dios con el hombre, que era justamente que el hombre pudiera, ese hombre que fue creado por Dios a imagen conforme a su semejanza, Dios quería que el hombre fuese capaz de mostrar la realidad de Dios, que es de arriba, y todas las cosas de arriba, que el hombre pudiera administrarlas y revelarlas y demostrarlas acá abajo. Pero cuando el hombre cayó, usted sabe que hubo un divorcio entre el cielo y la tierra, y el hombre se volvió un hombre o un ser terrenal, un hombre terreno, un hombre caído, un hombre que solamente piensa en lo terrenal, en lo animal, con sabiduría terrenal o sabiduría diabólica. Ese hombre adámico, ese viejo hombre,
Ese viejo hombre solamente percibe su mundo a través de los sentidos naturales. Pero ahora, en el cumplimiento de los tiempos, dado que ahora el Espíritu Santo fue traído a la tierra, dado que Cristo, por su obra en la cruz y por su resurrección, el Espíritu Santo ha salido como el cumplimiento de la promesa que todos los hombres, todos los profetas del antiguo pacto hablaban de que un día el Espíritu Santo iba a pasar algo extraordinario, iba a pasar algo que ellos no entendían. Y es que el cielo y la tierra volvieron a unirse y Jesús volvió a unir todas las cosas de arriba con las de abajo. Y el reino de los cielos, como dice la hermana, se acercó. Y ahora todo el que está en Cristo ha entrado en esa realidad. Y entonces ahora Dios dice que en el cumplimiento de los tiempos, Dios ha decidido reunir todas las cosas en su Hijo, en el Hijo amado en el quien Él tiene contentamiento. Y quien entra en Cristo, entra en la realidad de lo que Dios está buscando. Amén, hermanos. ¿Estamos bien? Amén, hermano. ¿La hermana Flor quiere decir algo o está simplemente asintiendo? No, estoy asintiendo. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Si estamos entendiendo. Y entonces dice el versículo 10, estamos en Efesios para los que acaban de entrar, estamos en Efesios 8, estamos en Efesios 1, versículo 10, porque Dios ha reunido todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el antiguo pacto, Dios estaba mostrando a su Hijo, pero su Hijo, lo que Dios estaba mostrando de su Hijo, se encontraba totalmente diseminado en varias figuras. Me explico. A través del pueblo de Israel, Dios comenzó a forjar cuál era el hijo perfecto que él quería. Y para eso utilizó varios hombres. Y cada uno de esos hombres que él eligió, en el antiguo pacto él eligió a hombres que mostraban esas características que iba a tener su hijo. Nosotros tenemos a un Moisés que tiene unas características, pero no fue perfecto. Tenemos a David con unas características, pero no fue perfecto. Tenemos a los profetas con características, pero no fueron perfectos. Tenemos a Salomón con características, pero no fue perfecto. Y tenemos así muchas de figuras en José, exactamente, en José, en Moisés, en Josué, en Caleb. Tantas figuras que Dios tenía. Y todos estos hombres de esa nación de Israel mostraron algo que estaba disperso, porque un día Dios cogió todas esas características y las colocó en uno solo. ¿En quién colocó, hermanos, todas esas características que él deseaba? En su Hijo. En su Hijo. Muy bien, hermana Rosa. Y entonces Cristo es el hombre conforme al corazón del Padre. Y Cristo es el cumplidor de la ley. Cristo es el profeta, el mayor profeta. Todas las cosas que usted vio en esas características en el antiguo pacto ahora han sido reunidas en el nuevo pacto en su Hijo. Todo lo que buscaba Dios está reunido en su Hijo amado. ¿Estamos, hermanos? Amén. Amén. Por eso dice el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, pero ¿cómo es que fuimos predestinados? ¿A dedo? Fuimos predestinados porque a Dios le plació un día que el hermano Germán, la hermana Flor, la hermana Ana Milena, allá en el pasado, Dios los escogió a dedos, pero no escogió a Pedro, no escogió ni predestinó a María. A eso no los predestinó, sino que a eso los condenó. ¿Será que eso es lo que nos quiere decir Pablo aquí en Efesios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Fue así que predestinó Dios? No, Carlitos. No. No, un contundente no, porque dice, tuvimos herencia habiendo sido predestinados. ¿Cómo es que fuimos predestinados? Conforme al propósito.
O sea, que su hijo, Dios tenía a su hijo como el modelo antes de que todo fuese. Ya Dios había elegido a su hijo antes de que todas las cosas fuesen, y lo que Dios predestinó es a que todos los que crean en su hijo harán parte de su propósito, del propósito, y es de lo que Dios quiere según su beneplácito, porque Dios tiene un propósito y todos los que entran en su propósito entonces hacen parte de lo que Él desea y de lo que Él anhela. Y por eso es que dice, conforme al propósito de el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿A quién es que Dios ha escogido, hermanos? ¿A quién es que Dios ha elegido desde siempre? ¿A quién ha elegido? Hay un silencio. ¿A quién es que A Dios su ha elegido? hijo, a su hijo. A su hijo, a su hijo. A ese es que Él eligió. Y si usted entra en él, usted automáticamente se convierte entonces un elegido. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los israelitas, que creían que ellos, por haber nacido en la nación de Israel, ya estaban destinados a que todas las promesas para ellos fueran. ¿Me hago entender, hermana Flor? Sí, señor. Quería comentar algo que me vino a la mente ahorita con respecto, cuando los ángeles anunciaron a los pastores el mensaje que decía, lo estaba buscando pero no lo alcancé a buscar, que decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces me hace pensar en eso, que el Señor les estaba anunciando que venía un Salvador con el que, a través del cual Dios quiere que todos lleguemos a Él sin acepción de personas. Amén, amén. No es para unos. Pablo le está diciendo ahí a los judíos cristianos que tenían esa pregunta: ¿por qué todo Israel no es salvo? Todo Israel no es salvo porque se necesita que todos crean. Y si no todos creen, entonces solamente los que creen van a ser los que Dios elige y los que han sido predestinados según su beneplácito, porque Dios ha escogido a su hijo. Cuando el hijo fue bautizado por Juan el Bautista, es que se abrió el cielo y usted dice la escritura que se oyó esa voz que dijo: este es mi hijo en quien yo tengo complacencia. Este es el hijo. Y por allá en el monte de la transfiguración volvió otra vez la voz a decir: este es mi hijo, a él oíd, haced todo lo que él os diga. El hijo es el que ha sido elegido. Ahora, si usted entra en el hijo, si usted entra en la realidad del hijo, usted se embarcó en el lugar donde tenía que embarcarse, porque Dios ya eligió a su hijo. Dios nos predestinó conforme al propósito de reunir todas las cosas en Cristo. Y cuando usted entra a Cristo, usted también ha estado en el plan de Dios de comenzar a unir todas las cosas. Todas las cosas comienzan a ser unidas también en su vida. El cielo y la tierra se reconcilian en usted, y todo el que entra en Cristo comienza en la reconciliación con todas las cosas que estaban divididas. A fin, dice el versículo 2 en Efesios, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Bendito sea el Señor, hermanos. Dios ha reunido en la dispensación de todos los tiempos, al final de los tiempos, ha reunido todas las cosas que Él quiere y desea y anhela, las ha reunido en su Hijo. Y el que entra en su Hijo entra en la realización de todo el cumplimiento del propósito de Dios. Germán. Gracias, Carlitos. Bueno, buenas noches, que ahorita no saludé. Ahorita que dices Se te está esto, cortando, Germán. Hermano, se te está cortando. pues realmente uno medita. Bueno, voy a tratar de agilizar un poquito porque es que estoy con los datos porque estoy en el trabajo. ¿Ahí mejoró o no? Ahí mejoró. Bueno, nosotros perecemos por falta de conocimiento. Si el Padre
si el Padre se contenta y haya la plenitud de la complacencia del Creador de los cielos y la tierra, haya complacencia en su Hijo, y nosotros somos criaturas de Dios, y el propósito es de reunir en Cristo todas las cosas, o sea que Cristo es el modelo perfecto para que la creación manifieste la complacencia del Padre. Entonces, si Cristo, si el Hijo complace al Padre, y para nosotros el Hijo no es suficiente, pues es una cuestión de que nosotros realmente no estamos operando en el espíritu en el que Dios nos dio para operar y para conocer. Si para Él es suficiente el Hijo y es toda la complacencia y lo llena todo, pues si en nosotros no, pues creo que hay alguna incoherencia ahí en nosotros, porque si el Dios Todopoderoso haya esa medida en su Hijo, entonces es para que nosotros lo revisemos. Algo anda mal en nosotros, porque no creo que nosotros tengamos una necesidad mayor que la de Dios y que Cristo no la pueda suplir. Amén, hermano. Así es. Así es. Dios, en la dispensación de los tiempos, ha querido reunir todas las cosas en Cristo para llegar a tener hijos de la misma calidad de su Hijo. Solo con la fe puesta en el Hijo, por esa fe del Hijo implementada en nosotros, es una fe que la implementa también el Hijo en nosotros, y sustentados en esa fe, somos nosotros introducidos y llevados a recibir todo lo que ningún hombre podría alcanzar por sus propios medios o méritos, porque nosotros, Dios nos da una fe para ser introducidos en la fe del Hijo de Dios, pero cuando el Hijo de Dios viene a nuestras vidas, ahora nosotros podemos acceder a la fe del Hijo de Dios. Porque no es por lo que nosotros podemos. Ahí es donde Pablo comienza en el versículo 16 de Romanos. Ahora sí vuelva a Romanos 9:16, hermanos, donde dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Cómo así que no depende del que quiere? O sea, no depende del que desea de tomar un riesgo o de la voluntad del hombre por querer bajar las cosas del cielo, ni del que corre, o sea, que no depende del esfuerzo del hombre, ni la capacidad que tenga el hombre y el esfuerzo que tiene el hombre extenuante por querer obtener las cosas de Dios por sus propias fuerzas, por sus propios méritos. El otorgamiento de la misericordia de Dios no depende de la voluntad y el esfuerzo humano, hermanos. Por eso es que la salvación no la puede el hombre generar. El hombre no la puede alcanzar y lograr si no fuese por la iniciativa que tiene Dios. Depende de Dios, de aquel que dijo, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Ahora, si le pregunto a usted, ¿quién entonces es poseedor de misericordia? Si yo le hago esa pregunta, usted me tendría que responder, nadie merece misericordia de Dios, porque el hombre en su pecado y en su condición caída, ninguno merecemos la misericordia, porque ese hombre adámico no puede ser perdonado para que él siga viviendo, sino que ese hombre, por la misericordia de Dios, tiene que ser muerto y desalojado para que reine la vida que Dios nos da por misericordia. Por eso es que los profetas del antiguo pacto no podían entender eso de que el Espíritu, que había una promesa. Joel habló de esa promesa, que un día venía el Espíritu y se iba a depositar sobre toda carne. Para los profetas eso era como algo rarísimo. No podían entender de qué se trataba eso. ¿Y por qué no entendían eso? ¿Cómo así que el Espíritu que nos ha sido dado a los profetas va a ser dado a cualquiera que lo pida? O sea, ellos no podían entender eso, pero eso hablaba de la misericordia de Dios. Nosotros en nuestro estado caído, en nuestra condición adámica, el hombre quedó en esa condición después de la caída, quedamos 100% terrenales, 100% carnales. Y ese hombre carnal, terrenal, lo único que merece es la ira de Dios. Ahora, eso no lo estoy diciendo yo, ¿no, hermanos? No dice, no, ese hermano tan radical.
No, el mismo Pablo, allí en Efesios 12, en Efesios 2, perdón, cuando usted lee Efesios 2 y dice, mire lo que dice Pablo en Efesios 2, el versículo 1, dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu. Aleluya, gloria a Dios, bendito su nombre. Al espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que si éramos hijos de ira, ¿qué era lo único que merecíamos? Que Dios nos fulminara, que Dios nos acabara, que Dios destruyera a todo ese hombre y se hiciera un nuevo hombre. Eso para Dios era como lo más fácil. Vamos y acabemos con todos estos que no cumplieron y hagamos uno nuevo. Pero Dios no es así. Dios no es así. Dios no descalifica y acaba sin dar todas las oportunidades, sin mostrar misericordia. Por eso es que la Biblia dice, pero Dios es rico en misericordia. Y por eso Él ha decidido que el vil, el pobre, el menesteroso, el despreciable, lo desechado, sea el portador de misericordia de Dios. Y por eso es que Pablo va a decir allí en 1 Corintios que Él escoge a esos. ¿Por qué escoge a esos? Dice que Él escoge a esos porque Él ha determinado que nadie puede jactarse en su presencia. Nadie puede decir, yo lo hice, yo lo logré, yo lo alcancé, fue por mis méritos, fue por mi poder, fue por mi fuerza. No, así no es. ¿Quién podrá decir, hermanos, Dios me escogió a mí porque vio en mí algo mejor que en otros? ¿Quién puede decir eso? Y eso lo piensan algunos hermanos. Algunos hermanos piensan, Dios me escogió a mí y no escogió al otro, y allá en el pasado me predestinó a mí porque Él decidió escogerme a mí porque seguramente vio algo en mí que no vio en otro. En usted no vio nada, hermano. Nada puede ver el Señor en ese hombre, en esa naturaleza. Amén, hermanos. A ver, Germancito. Ahora que estabas diciendo que Dios es rico en misericordia para con todos, eso es hermoso, porque por allá creo que es en Miqueas, él dice que no retuvo para siempre el enojo, sino que se deleita en misericordia. Y si Dios se deleita en misericordia, pues se deleita dando a su Hijo, porque la misericordia de Dios es su Hijo, no dándonos lo que merecemos, sino lo que necesitamos, que es esa redención, es esa reconciliación a través de su Hijo. Entonces, Amén. meditar cómo nosotros podemos llegar a producir deleite en Dios cuando nosotros estamos recibiendo la misericordia de Él, cuando nosotros estamos permitiendo que cada día su Hijo se forme más en nosotros. Dios se deleita. Dios no se deleita condenándonos y castigándonos, sino que todos los días se deleita dándonos esa misericordia. Me parece que eso es hermosísimo. Amén, hermanos, hermanas, amén, porque para siempre es su misericordia, y por eso es que el rey David decía, su misericordia es más alta que los cielos. Si eso lo entendiéramos nosotros, hermanos, que entendiéramos que por misericordia estamos aquí esta noche, por misericordia, deberíamos entonces de responder a la misericordia con un corazón agradecido y arrepentido. Entonces la pregunta es, ¿Dios se decidió por mí y me escogió porque quiso hacerlo soberanamente, porque vio algo en mí? Pues la respuesta es no. No fue por mí, fue por su misericordia. Ahora, lo que la Escritura sí revela es que Dios tiene una forma de elegir muy diferente a la del hombre. Mire usted lo que dice la Escritura. Dios no quiere que nadie se gloríe delante de su presencia. Y por esta razón es que Él se decide por el débil, el menesteroso, el vil y el menospreciado. Dios tiene una preferencia, Dios tiene voy a decirlo de esta forma. Y espero que el Señor no me permita decir lo que no es. Si es que Dios tiene alguna debilidad, esa sería su debilidad.
el débil, el menesteroso, el que no puede, el que no tiene, el que no sabe. Dios elige basado en su misericordia. Él elige al que no puede, al que está incapacitado, al que no hace nada, al que no tiene nada. En resumen, Dios elige al que no es nada. ¿Cómo lo elige? Poniendo la fe en Él. Y poner la fe en el Señor, quiero decirle, poner la fe en el Señor, ¿sabe qué es? Es la mayor demostración de humildad que hay en el ser humano. Poner la fe en el Señor es la mayor demostración. ¿Cómo así, hermano, que poner fe es humildad? ¿Por qué usted cree que el hombre cierra su corazón a Dios? ¿Por qué el hombre dice no ante el Evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué dice que no? Uno dice porque no cree. No, necesariamente no es porque no cree. Es porque es orgulloso, Germán. Qué pregunta tan grande esa que acabas de hacer, mi hermano, porque Cristo representa para el mundo un derrotado. Cristo no es aquel que viene a levantar el ego y a levantar pues las riquezas del mundo y lo que los estándares del mundo llamarían un hombre triunfador, un hombre exitoso. Cristo, por el contrario, para el mundo representa es un derrotado. Entonces creo que eso también tiene que ver con que, pues si yo me identifico con ese Cristo, pues yo voy a ser un perdedor igual que él, porque así lo ve el mundo. Amén, hermano Germán. Ahí está nuestra identificación. Nuestra identificación está con el crucificado y la cruz para el hombre adámico, para el hombre natural. La cruz es derrota. La cruz para el hombre natural es sinónimo de fracaso, pero para Dios, poder de Dios. La fe es la mayor demostración de humildad y Dios ha querido darle todo al que se reconoce que no tiene nada. Te lo repito, Dios ha querido darle todo al que reconoce que verdaderamente no tiene nada. Si tú te sientes así, si tú te sientes que no eres nada, si tú te sientes que no tienes nada, ¿sabes qué pasa? Las puertas del cielo se encuentran abiertas para recibirte, porque a Dios le ha placido que sea de esta forma. Amén, hermanos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Esos deditos arriba, ¿dónde están? Esos deditos arriba si estamos entendiendo el evangelio, hermanos, porque Pablo está explicando el evangelio. Hebreos 4:16 hace una declaración que nos llena de esa confianza. Dice, acerquémonos pues llenos de confianza a ese trono de gracia, seguro de encontrar la misericordia y el favor divino en el momento preciso. Te lo estoy dando en otra versión. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y con esto que estoy diciendo, no estoy poniendo en duda la soberanía de Dios, como han dicho unos hermanos, que Dios escoge soberanamente a quien Él quiere, porque Él quiere escoger al que Él quiere. No estoy yéndome a la soberanía, contra la soberanía de Dios, porque yo sé que Dios hace lo que Él quiere, pero la soberanía de Dios no es una soberanía basada en injusticia. Cuando nosotros enfatizamos la misericordia, no hay contradicción entre la soberanía de Dios. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos? El énfasis clave en el contexto que Pablo está mostrando aquí en Romanos es que Dios es libre de hacer lo que Él desea con la humanidad pecadora y rebelde. Sin embargo, la soberanía de Dios es expresada en y con misericordia, pues Él ha decidido perdonar a aquellos que creen en su Hijo. Tremendo esto, tremendo esto. Dios escoge bendecir por medio de la fe a los que lo merecen, no por sus obras, no por las obras que hayan hecho. No es por eso. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe todo por su preconocimiento que Él tiene, por su omnisciencia. Él sabe todas las cosas, pero Él ha escogido limitar sus decisiones,
sus decisiones las ha limitado basado en su misericordia y en la promesa que él había dado. Por eso es que él guarda tanto esto de la promesa. Hasta ahí estamos, hermanos. Amén. Dios no estaba enfocado en el desempeño de Jacob ni de Esaú. Pablo lo dijo. Pero Dios sí sabía cuál de los dos iban a responder a la fe por su preconocimiento que tiene, porque Dios conoce los corazones, y de los dos, el que deseaba la primogenitura y ser parte de la promesa fue Jacob. Por eso es que dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí, porque de los dos, Jacob era el que deseaba la promesa de Dios, el que luchó por la promesa después. Ese niño que no había hecho nada, más adelante él va a luchar por la promesa. Antes de nacer, él no había hecho nada, pero Dios prefirió, ¿a quién prefirió? A Jacob. ¿Y por qué prefirió a ese Jacob? Porque Jacob estaba alineado con el propósito de Dios. Y cuando dice que aborrecí, ya explicamos eso, que el aborrecer es un hebraísmo que no significa odiar, sino poner en un lugar más bajo. O sea que Dios prefirió al uno que al otro. Aunque si usted se da cuenta, como ya lo dijimos, Dios le dio todo. ¿A quién le dio todo Dios? ¿Se lo dio a Jacob, se lo dio a Esaú? ¿A quién le dio todo Dios? ¿A quién le dio el derecho legal? ¿A Jacob o a Esaú? A Esaú. A Esaú. El derecho legal de la primogenitura lo tenía Esaú porque él nació primero. Pero resulta que aunque él haya nacido primero, él despreció la primogenitura. Por eso dice que él es un profano, dice la Biblia. Porque él no quería las cosas de Dios. Él terminó haciendo todas las cosas como un hombre totalmente terrenal, adámico. O sea que al terrenal, adámico, no escoge Dios. Olvídese que si todos los que nacimos y permanecemos terrenales, pues no vamos a ser parte del propósito de Dios. Ni porque a usted cuando se muera le hagan misas para sacarlo de donde está, lo van a sacar. ¿Y por qué no lo van a sacar? Porque usted está en Esaú, está en la carne y murió en la carne. No hay allí nada que hacer. A ver, Yamilet, mi hermana. Ni siquiera el pueblo de Israel, por ser descendientes de Abraham. Exactamente, mi hermana. Ni siquiera Israel. Pablo lo que les está diciendo es que ellos comiencen a ver lo que Dios les está mostrando y que Dios lo venía mostrando. Ni siquiera el pueblo de Israel, que ellos se creían merecedores de la salvación por haber nacido judíos o israelitas, si murió en la carne, en Adán, nada de esas promesas, nada de lo que Dios ha dado será para ellos. Por eso es que Pablo va a decir allí que no se trata del que más corre. La nación de Israel corría tras su propia justicia, creyéndose que eran los más justos de los hombres sobre la tierra, porque ellos habían nacido en Israel, eran parte de la promesa y porque ellos intentaban obrar la ley de Dios. Ellos querían hacerse justos porque conocían e interpretaban la ley de Dios para cumplirla según su corazón perverso. Pero Dios ha revelado que Él quiere gente de fe como Abraham, que buscan conocer verdaderamente a Dios por experiencia en el relacionamiento. Por eso los gentiles alcanzan la justicia de Dios, por la fe en Jesucristo, que es la fe de Abraham, aunque no se consideraban como pueblo de Dios. Yo no sé si ahí entendemos entonces de eso que dice la palabra, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios tiene misericordia de lo que Él, al que Él lo busca. De esos tiene misericordia. Así lo ha decidido Dios. ¿Estamos, hermanos? Ok. Amén, hermano. Vamos avanzando al versículo 17 y 18, porque Pablo ahora se va a meter con una historia que era muy conocida por los israelitas.
Hay una historia muy conocida por los israelitas que es la que Pablo va a meter aquí. ¿La hermana Rosa quiere decir algo? Sí, hermano Carlos, que, ¿cómo le digo yo? Que realmente debemos de gozarnos nosotros en estas clases y en este momento lo que nos está diciendo y cuántas veces lo hemos leído, que mientras el mundo se debate en tantas conjeturas y unos corren detrás de una cosa, detrás de otras, aún los que se bautizan en nombre de muertos, y nosotros estamos en el camino que es, hermano. Cuánta riqueza tenemos. Realmente un tesoro muy grande, hermano, y mejor dicho es que es incalculable, en el cual debemos de guardar este conocimiento, hermano. Nos debemos de gozar esta pequeña manada hablando de estas cosas, hermano. Amén, hermana Rosa. Amén, hermana. Qué bueno que como usted todo lo podamos entender, hermana. Grandes riquezas, como usted lo dice. Pablo va a seguir en su argumento utilizando una historia que ellos conocían muy claramente. Acuérdense que el argumento que está tratando Pablo es acerca de ese Israel que se creía que ellos eran los elegidos en el sentido de que por ser israelitas, por haber nacido, por venir de sangre, del linaje de Abraham, entonces ellos ya tenían todo lo que requerían y no necesitaban más nada, pues estaban equivocados porque necesitaban poner la fe en Cristo, no poner la fe en lo que ellos creían que tenían que ponerla. Vamos a ver aquí que Pablo va a utilizar para ellos la figura que está aquí en el versículo 17 y 18. Vamos a leer el versículo 17 y 18. ¿Me lo lee, hermana Rosa, por favor, hermano? Versículo 17 y 18. Amén. 17 dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi pueblo sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Vaya, hermanos. Gracias, hermana Rosa. Amén. Vamos aquí entonces ahora a la historia de Faraón. Faraón, ustedes saben que Faraón, todo israelita conocía la historia de Faraón. Veamos el caso de qué es lo que Pablo va a argumentar con Faraón. Cuando usted lo lee el versículo descontextualizado de todo lo que hemos estado diciendo, ¿cuál es la impresión que usted recibe? Dios fue quien quiso endurecer el corazón de Faraón, porque seguramente Faraón en sí mismo, pues era un sujeto tal vez bueno, un buen hombre que quedó sumido al castigo de Dios, que quiso endurecerle el corazón por su divina soberanía. ¿Eso es lo que está argumentando Pablo? ¿Ustedes creen que eso es lo que está argumentando Pablo? No. No, dice el hermano Wilson. Pero es muy interesante lo que Pablo va a decir aquí acerca de Faraón. Vamos a ver cómo lo tomamos. Con la historia de Faraón, Pablo está hablando de una figura que para los israelitas era muy, muy conocida. Ustedes saben que Faraón, más que un solo hombre, Faraón era un título. Era así como decir hoy presidente. Cuando usted habla del presidente de Colombia, pues en este tiempo se está refiriendo al doctor Petro, pero hace años atrás usted cuando usted habla de presidente, se estaba refiriendo al doctor, ¿cómo se llamaba? ¿El que pasó? Duque. O sea que si hablamos de presidente en Colombia, pues depende de la historia, usted estará teniendo a varios hombres. Lo mismo ocurría con Faraón. Faraón era un título de dignidad. Y ese título de dignidad lo tuvieron varios hombres en Egipto. Pero lo que sí es cierto es que para los egipcios Faraón era Dios en la tierra. Eso era Faraón para ellos. Y Pablo, muy lleno del Espíritu, va a utilizar esta historia de Faraón porque Faraón era un hombre gentil. Faraón es gentil. Y Pablo está comparando a los judíos inconversos con el mismísimo enemigo de Dios.
¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así que Pablo, habían judíos inconversos? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta de que estamos tratando el capítulo 9 es, ¿por qué los demás judíos no han creído en Dios? Pues porque han habido judíos inconversos, judíos que no han creído en el Señor Jesucristo. Y Pablo está elevando a esos judíos inconversos a la misma realidad de la dureza del corazón de Faraón. Así como Faraón era duro de corazón, de la misma manera el pueblo judío inconverso portaba ese mismo corazón. No somos endurecidos porque Dios ha decidido endurecer el corazón de algunos. No, eso no es lo que está diciendo Pablo. Algunos lo interpretan así, que Pablo le quiso endurecer el corazón a Faraón, que Dios, perdón, le quiso endurecer el corazón a Faraón, pero eso no es lo que está diciendo Pablo. ¿Y por qué se lo voy a demostrar que no es así? Vamos a ver algo sobre Faraón. Cuando usted lee Éxodo, hermano, cuando usted lee Éxodo, en Éxodo es donde se narra la historia del pueblo de Israel en Egipto y la historia de ellos con Faraón. Voy a pedirle que me lea unos versículos. A ver, Germancito, ¿sí puedes leerme o estás complicado con el audio? No, mi hermano, estoy en el trabajo y aquí me queda muy difícil. Ah, bueno, listo. Solamente estoy escuchando. Entonces pidámosle al hermano Wilson. Sí, mi hermano, claro. Éxodo, Wilson, Éxodo 7. Sí, mi hermano, ¿y qué versículo? 13, versículo 13 y versículo 22. Bueno, versículo 13 dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Versículo 22 de ese mismo capítulo 7. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Wilson, capítulo 8, versículo 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Versículo 19 de ese mismo capítulo 8. 19, ¿no? Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. De ese mismo capítulo 8, el versículo 32. 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Capítulo 9, versículo 7. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Hasta ahí hemos todos oído algo, ¿no? Ahora va a leerme usted Éxodo 9:12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no lo oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. ¿Qué nota usted, hermano, en los pasajes que hemos leído? Que le endureció más el corazón a él, porque él ya venía con su corazón endurecido, lo que Dios hizo fue, se le endureció más, le cerró su corazón a causa de su corazón endurecido, ¿sí? Exactamente, hermano. Si usted es atento, usted podría decir, Dios desde el principio le endureció el corazón a Faraón, y no es así. Faraón comenzó en su trato con el pueblo de Dios, y cuando Moisés se presentaba a través de todas esas plagas y él viendo los milagros y viendo las cosas que Dios estaba haciendo y los juicios que Dios estaba haciendo, cada que pasaban los juicios, el corazón de Faraón estaba endurecido. El único versículo, a partir del versículo 9:12, es que dice que desde ese momento es que Dios endureció más el corazón de Faraón. ¿Qué dice la hermana Lucelena? Luz. Ah, qué pena, no había abierto. Hermanos, sí, en Hebreos 3:13 dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es el engaño del pecado en que van endureciendo cada corazón. Entonces,
es una trampa del pecado que va engañando y el corazón cada vez va siendo más endurecido, pero es por el mismo pecado que hay en nosotros. Amén, Luz. La hermana Rosa. Sí, hermano, acá hay otra versión del 9:12 que está como más amplio y dice, Éxodo 9:12 dice, y endureció o abandonó el Señor el corazón del faraón, que tampoco dio oídos a Moisés y a Aarón, según le había dicho el Señor a Moisés. Amén. Gracias por esa versión, hermana Rosa. Amén. Hermano Germán. Pues ahora medito por allá cuando Jesús dice en Mateo que al que tiene se le dará más y al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Entonces ahí lo enfoco más como en la fe, porque este hombre vio y oyó lo mismo que vieron y oyeron los demás y otros sí se despertaron a esa fe y caminaron, pero este hombre no quiso. Entonces la palabra dice que el Señor nos puso una medida de fe a todo. Entonces lo poco que tenía, que era el punto de partida para que él creyera igual que los demás, él lo desechó. Entonces como que el Señor quitó eso poco que había para que él se endureciera más. Así es, hermano. Si usted es consecuente con el estudio de Romanos, usted se dará cuenta y entenderá qué es lo que Pablo está tratando de decir. Cuando nosotros estudiamos Romanos capítulo 1, cuando nosotros vimos ese capítulo 1 donde magistralmente Pablo habla de cómo el hombre dice que no tiene excusa, porque el hombre, al ver la creación de Dios, al ver el milagro de la vida, al ver las cosas, al ver todo lo creado, todo lo que es creado, tanto minúsculo como mayúsculo, lo micro como lo macro, el hombre debería de pensar, detrás de esto hay un Dios. Pero dice que el hombre ha endurecido su corazón y más bien se ha levantado contra su creador. Y dice que se han envanecido en razonamientos de tal manera que el hombre, en la medida que ha pasado el tiempo, ha endurecido y endurecido y endurecido el corazón, hasta que llega un momento en que dice que Dios abandona al hombre para que caiga entonces en su total, digamos que es el fruto del pecado, el fruto de su alejamiento a Dios es el abandono. O sea, Dios lo deja que, bueno, si usted quiere ser su Dios y quiere hacer las cosas como quiere, pues entonces viva lo que tiene que vivir y lo que quiere vivir. Y esto es lo que la Biblia nos está enseñando y lo que está diciendo Pablo. La Biblia nos revela que el corazón de Faraón ya era duro por el pecado, como lo está diciendo la misma hermana Luz. Y lo que dijo la hermana Rosa, ¿no? Y es comparable a lo que Pablo mismo había dicho en ese Romanos, que Dios entrega al hombre a su propio corazón porque no se deleita en otra cosa que su propio pecado. Faraón se deleitaba en su propio pecado, en su propia dureza. Y eso es lo que le pasa al hombre que usted le está hablando y le predica y le habla del evangelio y es refractivo. ¿Estamos, hermanos? Acuérdese usted, hermanos, cuando este ejemplo lo tenemos en el antiguo pacto con los israelitas en el desierto. ¿Se acuerda que ellos comenzaron a quejarse contra Dios y provocaron a Dios en el desierto 10 veces, dice el apóstol Pablo, y que una de esas provocaciones era ellos quejándose y quejándose de que no tenían carne, que no tenían carne, que no tenían carne, hasta que dice el Señor, los abandonó a su propio pecado y el Señor les dio carne y les mandó esa nube de tal manera que ellos comieron carne, dice que ellos comían carne que se les salía por la nariz. ¿Estamos, hermanos? Dios lo deja usted a su extravío, lo deja usted a su necedad, ya hay un límite. Cuando se pasa ese límite, imagínense, estamos hablando de que Dios es misericordioso, pero hay un momento en que ese límite se pasa. ¿Cómo le parece a usted? Ese fue el caso de Faraón y por eso dice que el corazón de Faraón terminó endurecido más allá. Quiero decirte una cosa, hermano, esta noche. El hombre, el ser humano, alejado de la gloria de Dios, ha creado su mundo, donde en el fondo todos luchamos por convertirnos en un faraón. El hombre caído está en esa condición. En este mundo quieres llegar a ser faraón, pero para ser faraón debes esforzarte
o ser lo suficientemente sagaz y astuto para estar sobre todos los demás. Jesús dijo algo, llamó a sus discípulos y les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. El ser humano caído quiere escalar las pirámides del mundo. Todos queremos entrar en los sistemas del mundo. Los sistemas del mundo son piramidales. ¿No le recuerda eso algo a usted? Todos queremos ser cabezas de ese sistema piramidal donde somos servidos para nuestros propios beneficios. Ese sistema piramidal de altivez no cambia. Y el orgullo es la condición natural del faraón que se resiste a hacer la voluntad de Dios. Faraón era un hombre adámico enaltecido. Él no obtuvo misericordia, sino que se endureció su corazón. Pero antes de condenar a Faraón por su maldad, debemos recordar que todos tenemos en nuestro corazón a Faraón. ¿Estamos, hermanos? ¿Sí estamos o no estamos? Amén, hermano. Voy a leerte un pasaje en la escritura. Está en Jeremías 17, versículo 12 y 13. Te lo voy a leer en una versión. Dice, en otra versión, la Dios habla hoy, dice: nuestro templo es un trono glorioso puesto en alto desde el principio. Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado. Todo el que se aleja de ti desaparecerá como un nombre escrito en el polvo, por abandonarte a ti, manantial de frescas aguas. Esa es la historia de Faraón, hermanos. El hombre que se levanta como Faraón ineludiblemente tiene el corazón endurecido porque le es imposible considerar su bajeza espiritual. Por eso es que el Señor en la bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres de espíritu o en espíritu, porque de ellos es el reino. Se necesita ser pobre en espíritu, tener un corazón pobre, escaso en soberbia. Ese es ser verdaderamente un pobre en espíritu. Se es pobre en espíritu cuando tú has bajado en soberbia, cuando tú estás en escasez de soberbia. Cada que la palabra de Dios golpea el corazón de este hombre Faraón, nosotros podemos decir que esa acción cortante de la palabra de Dios en ese corazón carnal hace que el corazón se endurezca en soberbia porque se resiste a ser cortada. Y esa fue la situación de Faraón. No permitió que la palabra de Dios que él oía tocara ese corazón, sino que la palabra de Dios estaba dando contra un pedernal. Y ese corazón de Faraón se endureció. Entonces la pregunta que surge de estos versículos es: si Dios pudo haber anulado la voluntad de Faraón, endureciendo su corazón y luego castigándolo por su pecado, ¿ustedes creen que eso fue lo que pasó? Esa es la pregunta para ustedes. ¿Dios anuló la voluntad de Faraón, lo endureció en su corazón y luego lo castigó por su pecado? ¿Qué piensan? No. No, dice Luz. ¿Qué dice Germancito? No, por el contrario, la respetó, pero Dios en su infinito poder utilizó esa misma rebelión de Dios, de Faraón, para que se cumpliera el propósito de él. Amén. ¿Acaso Dios no le dio oportunidad a Faraón de arrepentirse? ¿Cuántas plagas hubo? 10. Y 10 veces. Y ni aún en la última plaga se arrepintió, porque él los dejó. Acuérdense que en la última, que fue la muerte de los primogénitos, que fue lo más terrible, el juicio más grande que le pasó, y finalmente los dejó ir, pero después salió a perseguirlos, hermano.
Pues eso realmente me hace recordar lo que dice Daniel, que dice que el cielo gobierna, porque, porque parece como si fuera, la historia de la humanidad parece como si fuera un libreto ya escrito, o un libreto ya escrito no, sino una historia que ya se sabe cuál es el final, pero Dios a cada quien le da la oportunidad y le dice, mire, usted decide si cree, si recibe la salvación que yo le ofrezco en mi hijo, o si endurece su corazón. Y si yo pues tomo esa decisión y si yo recibo esa salvación que Dios me está dando, que tú ahora dijiste algo muy importante, que es la demostración más grande de humildad de un corazón, cuando yo realmente recibo a Jesucristo, o si yo por el contrario endurezco mi corazón, pero al final de todas las cosas, ya sea que yo tome la decisión por el Señor o que yo le cierre la puerta al Señor, pues todo eso va a estar dentro del gobierno y la soberanía de Dios para que lo que Dios ya estableció al final de los tiempos se lleve a cabo. Finalmente yo tomo la decisión hacia dónde es que voy a caminar. Amén, amén, hermano. Por ahí estaba levantando la mano la hermana Elizabeth. Elizabeth. Buenas noches, hermanos. Sí, o sea, es lo mismo que está diciendo el hermano Germán, de que Faraón fue un instrumento de iniquidad, así como lo fue Judas, para lo que Dios pueda cumplir sus propósitos. Dios habla siempre de instrumentos de honra y instrumentos de deshonra o instrumentos de iniquidad. Y Él conoce el corazón y utiliza al que Él vea que le va a servir para su propósito. Muy bien, Elizabeth. A ver, hermana Ana. Eso que acaba de decir Elizabeth me hace recordar que también el rey de Siria fue llamado vara y báculo de mi ira. Pero luego, pues, una vez que Dios los usa como instrumentos suyos para juicio, pues luego los destruye, ¿no? Y estaba escuchando en estos días Apocalipsis, y en Apocalipsis se va a presentar, en esos tiempos de apocalípticos, se van a presentar situaciones o personas igual, que aunque el Señor derrame todas las copas de su ira, ni por eso se van a volver a Él, ni por eso se van a arrepentir, sino que van a persistir en su maldad. Así es, hermana Anita. Qué duro eso, ¿cierto, hermanos? Que el Señor nos ayude. Hermano Wilson. Sí, mis hermanos, por acá mirando una cita bíblica de lo que el Señor hizo con Faraón y el apóstol Pablo, allí comentando a qué nivel es comparado los hombres o los judíos y todo hombre aquel que endurece su corazón. Dice aquí en Tesalonicenses segunda 2:11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El hermano ha venido reiterativamente hablando de que no somos elegidos al azar, sino que el mismo ser humano endurece su corazón y a la final, pues Dios allí, como no han querido creer en la verdad, pues termina Dios endureciendo sin duda alguna el corazón de hoy hombres que no quieren recibirlo porque no es otra cosa, como dijo usted al principio, mi hermano, sino es el orgullo del hombre el que no le permite entender el llamado que Dios les hace al hombre para arrepentirse. Amén, hermano. Amén, así es. Dios sabía que el corazón de Faraón era duro y que al pedirle que se arrepintiera y se sometiera al liderazgo del Dios verdadero, pues el Faraón no lo iba a hacer. Y además se iba a endurecer más y se iba a enojar más. Entonces nosotros podemos ver que la gracia, tal vez eso lo estaba diciendo un hermano hace 8 días, la gracia, esa gracia ofrecida, ¿cómo le parece que la gracia endureció el corazón de Faraón? La respuesta podría ser, lo que Pablo está tratando de decir es que entre más paciencia y gracia Dios le daba a Faraón, más el corazón de Faraón se endurecía. ¿Cómo le parece a usted eso? Porque Dios mostró su paciencia. Y Faraón le dijo repetidamente a Dios, no, pero Dios esperó y le dio más oportunidades.
Creo que si eso fuera el caso nuestro, nosotros a la primera o a la segunda lo estaríamos descabezando, pero Dios le dio oportunidad. Es que démonos cuenta que Faraón no estaba tratando con un hombre, Faraón estaba tratando con Dios, el Dios de los cielos, el que hace su voluntad sin contar, sin decir, sin tener que poner en balanza su voluntad, de alguna manera, por decirlo. Los ángeles hacen su voluntad y él no consulta, en el sentido de que para tomar una decisión él tiene que hacerlo de una manera altamente después de consultar a muchos. Pero miren ustedes que Dios está dándole oportunidad a Faraón y Dios le está mostrando a Faraón y se está mostrando y se está revelando por las señales que comenzó a hacer a través de Moisés. Nosotros sabemos que Dios llamó a Faraón pues a través de Moisés para que se humillara y reconociera que Dios es autoridad y que Faraón no era el que podía definir qué era lo bueno y qué era lo malo en términos de sus conceptos egipcios. Pero la respuesta de Faraón siempre fue rechazar al Dios de Israel. Después que Dios le dio esas 5 oportunidades, o esas oportunidades que leímos ahora, tal vez 5 o 6, Faraón no lo hizo. Pero aunque Faraón fue refractivo a lo que Dios quería hacer, pues Dios encauzó esa maldad de Faraón hacia su plan. Y ahí es donde vuelve y ahí sí juega la soberanía de Dios, porque Dios fue misericordioso y no le dio a Faraón lo que se merecía a la primera. Pero a pesar de que Faraón permaneciera en su locura, de todas maneras Dios, ¿qué fue lo que hizo Dios? Reorientó, mostró o reveló más bien, encauzó todo lo que hizo Faraón para bendecir a toda la humanidad, porque eso quedó como una historia y de la cual nosotros tenemos que aprender. Y esto nos muestra que la soberanía de Dios está en línea con su propósito. Entonces, por eso es que Pablo termina diciendo que Dios a quien quiere entrega misericordia y al que quiere endurecer, endurece más. Dios endurece más al que se rebela contra su propósito eterno. Y al traer Pablo la historia de Faraón, Pablo muestra la historia de un gentil endurecido, porque Faraón era un gentil y estaba endurecido, que no se arrepintió porque no le creyó a Dios. Por lo tanto, no tuvo la bendición de Dios Faraón. Y eso es lo mismo que Pablo está diciéndole a los israelitas. Miren lo que pasó con Faraón, que era un hombre pagano, que tenía un corazón endurecido, que no se arrepintió, que no le creyó a Dios. Esa es la misma condición en la que está entrando el pueblo de Israel. Esa es la condición en la que entró el pueblo de Israel, porque viniendo Cristo lo rechazaron. Imagínense lo que dice la Escritura, ¿no? Cuando el Señor habla de las parábolas, si ustedes se dan cuenta de las parábolas que habla el Señor de los que mandó, que vino un rey y contrató a unos hombres y que primero les mandó a unos, tenía una, eso está en, ¿cómo se llama esa parábola? Ayúdenme, hermanos. La parábola donde él contrata a unos hombres para que le cuiden su era. Y dice Los que... obreros de la viña. ¿Sí es esa? Creo que sí es esa. Y entonces que manda a unos por sus réditos y los apedrean y bueno, finalmente manda a su hijo y lo matan. Eso lo dijo el Señor Jesús, ¿no? En esa parábola. O sea que Dios les habló a su pueblo a través de muchos, dándoles oportunidades para que se arrepintieran. Finalmente mandó a su hijo, pero a su hijo también lo mataron. Y por eso es que por haber asesinado a su hijo, el corazón de ese pueblo ha seguido los labradores los malvados, sí señor. Dios endurece a quien se va resistiendo una y otra vez a él. Y de ahí es que surge la pregunta del versículo 19. Porque estamos diciendo el versículo 18 de manera de que quien quiere
de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Eso estamos en el versículo 18. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que significa esa pregunta en el versículo 19? Bueno, ¿es justo por parte de Dios? Lo que él hace es justo endurecer al que está duro, endurecerlo más. ¿Y por qué después lo inculpas ¿por qué lo inculpas si lo endureció más? Esa es la pregunta de los lectores, de pronto que imaginarios que Pablo se estaba diciendo, bueno, cuando ellos lean esta carta, esa será la pregunta que va a salir. ¿Cómo puede Dios criticar al faraón cuando Dios es el que causó más la dureza de faraón, de su corazón? ¿Cómo podría faraón o cualquier otra persona resistirse a la voluntad de Dios que lo está endureciendo? ¿No está Dios tratando a faraón como a una marioneta, castigándolo por acciones que en realidad no puede evitar? Usted puede imaginarse que faraón se sentó a decir, o va a decir un día, cuando esté frente al juicio de Dios, faraón va a decir, ¿cómo tú me culpaste a mí si yo solamente hice tu voluntad? ¿Usted cree que faraón va a poder decir eso? ¿Qué piensan ustedes? No, de ninguna manera. ¿Por qué de ninguna manera? Hermana Flor. No, porque como bien lo leímos en Éxodo y nos lo hiciste notar, Faraón tuvo todas las oportunidades de oír la palabra de Dios, de oír lo que Dios le estaba pidiendo. Y eso me hacía pensar ahora rato de lo que el mensaje que Dios le dio a través de Juan a las iglesias. Y siempre en esos mensajes decía, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Entonces, me reitera mucho todo esto que hemos venido compartiendo el domingo pasado también, el mensaje del hermano Juanes, de que es mi decisión si yo decido oír la palabra de Dios, que es la que produce la fe. El Señor quería que, o sea, el faraón estaba expuesto al Dios, verdadero Dios de Israel, y Dios se quería manifestar a faraón y también a su pueblo para mostrarles su poder, para que su pueblo saliera convencido de que era un Dios de verdad, de que no era un Dios como los otros dioses, que eran animales y todos esos dioses ante los que ellos estaban expuestos. Y es tan coherente el Señor en su palabra que hasta en Apocalipsis le dice a las iglesias, usted tiene esto y esto y esto, fíjese en esto. A cada iglesia le dice algo, pero siempre termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que depende de usted, si usted decide, escucha, y entonces a la medida que escucha, Dios le va dando más fe, le va dando más revelación, y eso tiene que ver con la perseverancia, como dice la palabra, que el que persevere hasta el fin es ser salvo, pero perseverar en Jesús y en su palabra revelada por su Espíritu en nosotros. Amén, amén. A ver, el hermano Germán, gracias, hermana Flor. Me quedé escuchando lo que decía Flor, muy importante todo eso. Bueno, yo recuerdo que en el Antiguo Testamento creo que son las 10 plagas, ¿no? Y tuvo que ver todas esas 10 plagas Faraón, pero por el contrario, en vez de reconocer y reconocer a Dios y su poder, por el contrario, cada vez se endurecía más y cada vez negaba más lo que él estaba viendo y oyendo. Y cómo Pablo aquí esto lo está hablando, precisamente lo está abordando a los judíos, ¿no? Al pueblo israelita. ¿Por qué lo cito? Porque así como él a ellos les está diciendo eso aquí y está hablando de esa condición de Faraón, pues también ellos en esa religiosidad en que vivían, ellos vieron las señales, porque cuando Jesús hacía muchas cosas, Jesús no les hablaba de milagros, sino que Jesús les hablaba de señales. Y incluso por allá cuando les multiplica los panes y los peces que querían hacerlo rey, llama la atención eso. Él les dice, ¿por qué me buscáis? ¿Porque entendisteis las señales o porque les di pan? Simplemente porque les llené la barriga. Y él les dice que no trajen por la comida que perece,
Y entonces el Señor sí venía a establecer un reinado, pero era un reinado espiritual donde realmente el corazón era el que tenía que ser alcanzado. Y el problema era de eso, de dureza de corazón. Entonces, ¿cómo estos hombres están tan engañados en su religiosidad, que caen en lo mismo que cayó Faraón, en la misma dureza de corazón, porque ellos vieron las señales y negaron al justo? Incluso este Pablo que les está diciendo esto, pues Pablo fue aquel que consintió la muerte de Esteban, ¿no? De ese primer mártir de la iglesia, que les dice a ellos antes de perecer, cuando les hace toda esa disertación de cómo ellos, desde Moisés, el Señor está anunciando al Mesías y cómo Jesús es, y cómo estos hombres dicen que se tapaban los oídos para no escuchar a Pablo, a Esteban, y endurecían su corazón, y él les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, algo así creo que es que les dice, duros de cerviz y de corazón, dice, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo igual que vuestros padres. Entonces ahí hay algo bien especial, como realmente el corazón, como decía la hermana, yo decido si lo endurezco o si decido realmente si creo. Ahí está la capacidad que Dios le da al hombre cuando viene ese evangelio, ¿no? Cuando viene ese evangelio y cuando escuchamos esas buenas nuevas, nadie va a poder el día de mañana, nada, a mí nadie me dijo, a mí no, la verdad estuvo allí y tú quisiste más la mentira, refugiarte en la mentira. Tú podías oír y ver cualquier cosa y absolutamente nada, por tu dureza de corazón, nada te iba a sacar de esa condición. Puede estar viendo o oyendo, como le pasó a Faraón, como le pasó a los judíos. Amén, hermano. Gracias, hermano. Excelente. Hermana Luz. Hermano, yo creo que Faraón no va a poder nunca decir que hizo la voluntad de Dios, o sea, como si Dios fuera el culpable de él haber hecho todo lo malo, por lo que ya han estado diciendo los hermanos. Al contrario, yo creo que él va a decirle, podría decirle, pues obviamente es un pensamiento, a Dios, ¿por qué, Señor, me dejaste hacer mi voluntad? Porque esa voluntad de él fue la que fue todo contra el Señor y la que se negó a ver, se negó a oír, se negó a entender y perseveró en su propia voluntad. Entonces, pienso yo acá que el Señor, pues esa es una amonestación que nos puede estar haciendo también a todos, que no nos deje, y un clamor al Señor, que no nos deje andar en nuestra voluntad, porque nuestra voluntad siempre va a estar separada de lo que Dios realmente quiere, que sea la voluntad del Señor en nosotros, o sea, pedirle tanto que sea la voluntad de Él en nosotros, como que no nos deje hacer nuestra voluntad. Amén, hermana. Amén, Luz. Que se haga tu voluntad. Esa es la oración del Padre nuestro para todos los días, ¿no? No se haga mi voluntad, Padre, que se haga tu voluntad aquí en esta tierra como se hace en el cielo, ya que tú has decidido reunir todas las cosas en Cristo. Para esa la has reunido, para que comience a hacerse tu voluntad primeramente aquí en esta tierra. Hermana Rosa. No, hermano, ya iba a decir yo eso mismo, que precisamente cuando oramos decimos que se haga la voluntad, y debemos de recalcar mucho eso que, como dice la hermana Luz Helena, casi siempre queremos hacer nuestra voluntad y hay que doblegar ese sentir ante el Señor para que sea la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén, amén, hermanos. Yo creo que hemos tenido varias riquezas esta noche, porque esos versículos que todos los versículos que vienen ahora, Pablo va a estar haciendo preguntas, ¿no? Preguntas. Mire que va a decir Pablo, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea, son preguntas difíciles que está haciéndole Pablo a los judíos, como estaba diciendo Germán, ¿no? Porque es que Pablo está llevándolos a confrontar a ellos, siendo el pueblo de Dios, los está comparando con un pagano como Faraón. La dureza del corazón de los israelitas la está comparando con el corazón de un pagano como fue Faraón. En otras palabras, Pablo les está diciendo, el corazón es el mismo, sea Faraón o sea israelita, es el mismo. Pablo les hace esas preguntas y Pablo les está haciendo pensar sobre la justicia de Dios. Y es una reacción humana, creo que es normal,
cuando pensamos en lo que Pablo está tratando allí de decir, bueno, pero Faraón entonces va a decir, tú me endureciste más. ¿Será que la justicia de Dios está mal? ¿La justicia de Dios, Dios estaba coaccionando a Faraón? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que comenzamos a entender? Vuelvo y lo repito otra vez antes de cerrar esta enseñanza. Dios ha decidido elegir a quien se alinea con su propósito. Faraón estaba totalmente alejado del propósito de Dios. Dios ha decidido que los que le creen a Él, es decir, los que por la fe se acercan a Él, sean los que verdaderamente se conviertan en sus hijos y no por el tipo de obras que ellos hagan. Y Dios ha decidido tener misericordia con los de la fe y no a los de cualquier otra circunstancia. Hermana Rosa. Sí, hermano, estaba mirando aquí la otra versión, es que tengo varias Biblias de estudio y entonces aquí en otra versión, en el 19, que estamos dándole ese numeral 9:19 de Romanos, dice así, pero tú me dirás, pues ¿cómo es que se queja Dios o se enoja? Porque ¿quién puede resistir a su voluntad? O sea, ahí amplía más. Sí, hermana, así es. La gran pregunta que la gran pregunta que tenían los israelitas en el fondo, ¿cuál era? Bueno, ¿por qué Dios lo ha hecho así? ¿Por qué Dios no ha decidido exaltar y recibir a los que cumplen con la ley o que guardan la ley? ¿No es eso acaso más meritorio? Humanamente hablando y pensando como hijos de Adán, pues eso sería lo correcto, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Si ellos eran el pueblo elegido que tenían la ley y querían cumplirla y estaban esforzándose por cumplirla, pues eso era meritorio. Y ellos estaban haciendo esa pregunta, entonces Dios, ¿por qué ha escogido no por los que queremos cumplir y hacer, sino por los que no hacen, sino que creen? Esa era la gran pregunta detrás de todo esto. Y por eso es que Pablo dice, varios versículos dicen así: Dios ha decidido que al que se humilla, a ese es el cual Dios exalta. Vea usted lo que va a decir Romanos más adelante. Acuérdense que estos capítulos 9, 10 y 11 están ligados a toda la explicación de lo que Pablo está haciendo. No se olvide eso. Por eso vamos a leer el versículo 6 de Romanos 11. ¿Qué dice? ¿Me lo lee Wilson? ¿Ya se fue Wilson? No, hermano, aquí estoy. Espérame, hermano. ¿Me repite la cita bíblica, mi hermano, por favor? Capítulo 11, versículo 6. Capítulo 11, versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Eso parece como un trabalengua, ¿no? A ver, Wilson, desenrédenos el trabalengua, mi hermano. Sí, está un poquito. Y si por gracia, ya no es por obras. Bueno, la salvación, siempre como dicen Efesios, no es por obras, sino por gracia. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Claro, porque anulamos la gracia si pensamos que es por obras. Y si por obras, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Bueno, Sí. hasta ahí entiendo mi... A ver, hermano Germán. O sea que si fuera por las obras, entonces no dependía de Dios, como dice por allá que la salvación viene de Jehová, sino que dependiera de los hombres. Y el problema es que cuando las cosas se hacen según merecimientos de hombres, eso nos vuelve vanos y nos hace creer a unos que unos merecemos más que otros. Y entonces finalmente pues es el hombre tratando de establecer qué es lo que merece y cuál es su recompensa. Además de que vivimos en un mundo que ya sufre las consecuencias del pecado, y en el cual todos no tienen las mismas capacidades, las mismas oportunidades ni los mismos recursos. Entonces, pues, ¿cuánta altivez se levantaría delante de Dios? Yo hice esto y yo hice esto, y entonces ahí no operaría la justicia de Dios, sino finalmente la injusticia de los hombres. Porque al caminar de esa manera y al entregarle Dios al hombre la salvación para que sea por sus obras, pues va a primar en la justicia de los hombres y no la justicia de Dios. Amén. Hermana Yamilet.
Es importante saber que el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿cierto? Y el Señor habla a través de su Evangelio y puede este Evangelio convertir a cualquier hombre, a cualquier hombre. O sea, la palabra siempre se está hablando, el Evangelio siempre se está llevando, sea Faraón, que era representado como un Dios, esa altivez que había en ese corazón podía ser derribada y el Señor, conforme a su misericordia, porque dice que para siempre su misericordia, habló 1, 2, 3 veces y así habla. Le está hablando a los judíos en ese tiempo, le está hablando a los gentiles. Entonces, cualquier hombre que se resista a ese poder del Evangelio, no le queda más que su corazón sea endurecido y sea apartado de la presencia de Dios. ¿Cómo es el poder del Evangelio? El que puede llevar a eso al hombre a ser una vasija de honra o una vasija de deshonra. Tremendo, mi hermana, excelente. Hermano Germán. Hermano, ahorita que Yamile decía algo, caigo en cuenta de algo que es muy importante. El problema cuando la salvación depende de nosotros y de nuestro esfuerzo es que yo voy a luchar cada día por buscar más mi salvación. Pero cuando es por la gracia de Dios, la gracia de Dios tiene el poder de transformarme, de sacarme de ese egoísmo, de que yo deje de pensar en el yo. Y cuando realmente esa gracia cada día se va perfeccionando en mí, yo entiendo que no se trata de mí, que eso ya fue un regalo y que Dios me lo dio, pero que yo soy instrumento de Dios para que otros sean alcanzados. O sea, como que Él nos saca de ese egoísmo. Pero si estamos en la ley, todo el mundo está tratando de hacer su mayor esfuerzo, pero porque está en el yo, en mi salvación, y no pensando en los demás. Ok. Vamos a leer estos dos últimos versículos, hermanos. Mateo 23, 12 y Lucas 14, 11. Mateo 23, 12 y Lucas 14, 11. ¿Me lo lee alguien, hermanos? Hermano, aquí tengo Mateo 23, 12. ¿Qué dice? Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Vámonos para Lucas 14, 11. Yo lo leo. A ver, hermana Flor. Lucas 14, 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esas palabras las dijo el Señor Jesús, ¿no? O sea que, como les dije yo hace rato, Dios les está hablando a los israelitas a través de Pablo y les estaba hablando de la necesidad de humillarse y no vivir en la condición de un corazón enaltecido. O sea, nosotros somos los hijos de Dios y somos los mejores. Pues no. Pablo les está diciendo a ellos, no se olviden que si todo Israel no ha sido salvo, es porque el corazón de muchos ha sido como el de Faraón. Han sido duros. Dios ha mostrado su misericordia a este pueblo enviándole profetas a uno y a otro profeta, y a uno los apedrearon, a otro los mataron, hasta que vino su hijo y también a este lo mataron. Solo algunos, un remanente de judíos, ha creído, pero Dios ha decidido que la salvación sea para el que Él tiene misericordia. ¿Y quién es el que Él tiene misericordia? Pues el que se humilla, porque el que se humilla, Dios lo exalta. Amén, amén. La pregunta de los judíos es, ¿y por qué es así entonces? ¿Por qué tiene que ser así? Pues Dios ha decidido que sea así, y ahí sí entramos en la soberanía de Dios. ¿Podrá alguien corregir o decirle a Dios que está mal lo que está diciendo? ¿Podrá alguien decirle a Dios, no es la mejor manera, Señor? Debes escoger al que haga cosas para tratar de agradarte. ¿Podrá alguien decir, cambia tu decisión de que sea así como yo creo que es, porque tu decisión es injusta? Mejor son los judíos que están creyendo cumplir la ley que esos gentiles que no saben nada ni que conocen nada. ¿Será eso lo que Pablo está diciendo? Yo creo que eso es lo que Pablo estaba dándoles a entender a ellos ahí. Hermano Aldemar, ¿está preguntando, diciendo algo? Bueno. Sí, mi hermano, hablando sobre este tema, mi hermano, de que el se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hermano, quería aportar que
en 5 versículos de la Biblia está expuesto este tema, hermano, de humildad. Está en Mateo 23:12, en Lucas 14:11, en Lucas 18:14, en Santiago 4:10 y en Pedro 5:6, hermano. Entonces, esto lo pone a uno a reflexionar, mi hermano, porque obviamente el concepto o el principio bíblico es que la humildad precede la exaltación por parte de Dios, mi hermano. Entonces, pues me llama mucho la atención este punto. Amén, 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 hermano Aldemar. Gracias. Hermana Yamilet. Es importante no resistirnos a la palabra de Dios. O sea, el Señor está hablando constantemente. Hoy nos está hablando a cada uno de nosotros. Y el hombre en sus razonamientos, en su lógica, en su arrogancia, se resiste a la palabra, así como Faraón se resistió a la palabra, así como los judíos en un momento se resistieron a la palabra. Hoy no podemos nosotros estar en la misma condición, entonces no resistirnos a la palabra, pedirle al Señor que de todo corazón la palabra realmente golpee esas fortalezas que tenemos y derrumbe lo que tenga que derrumbar para que la luz de su palabra entre y podamos ser convencidos y nuestro corazón no sea endurecido. Hoy nos